Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular. Como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. La década infame, que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, termina como empezó, con un golpe. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Un golpe militar de ideología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la década infame. En 1929, una gran crisis sacude al sistema capitalista, lo que provoca una caída de nuestras exportaciones y, como consecuencia, en Argentina no entran las divisas suficientes para importar productos extranjeros. Ante esta necesidad, se pone en marcha un plan de sustitución de importaciones, es decir, Argentina comienza a fabricar los productos que no puede comprar a los países industriales. Se puede decir que este es el despegue de la industria nacional. Estas nuevas industrias exigen mucha mano de obra que en su mayoría llega desde el campo, que ya no es tan productivo. Estos nuevos obreros no tienen experiencia sindical y tampoco se ven atraídos por las ideas de izquierda. Necesitamos descansar, señores. No podemos vivir acá adentro todos los días. Solo tienen algo en común con los obreros anarquistas, socialistas y comunistas. Todos son explotados de la misma manera. Los nuevos obreros de las provincias se instalan en los suburbios, cerca de las fábricas, donde viven en condiciones realmente muy precarias. Recordemos que estamos en 1944. Desde hace un año hay un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado. En una mañana neblinosa, tal como hace un año... Este nuevo gobierno, que es militar pero nacionalista, llega al poder con varios objetivos. Terminar con el fraude, favorecer la aparición de un gobierno elegido por el pueblo, mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía de nuestro país. YPF marcha hacia el autoabastecimiento argentino de energía motriz. Pero sobre todo, resolver la cuestión social. Se inicia la era de la política social argentina. Detrás de este gobierno hay una logia militar secreta que tiene una sigla misteriosa: el GO, Grupo de Oficiales Unidos. Para los oficiales del GO, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque de lo contrario pueden ser captadas por el comunismo. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada. Juan Domingo Perón asoma a la luz pública cuando orilla los 50 años. Perón nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, pero pasa parte de su infancia en la Patagonia, donde las adversidades del clima y la soledad del paisaje forjan su carácter. A los 13 años ingresa al Colegio Militar de la Nación. Allí, entre la disciplina del cuartel y los libros de estrategia militar, encuentra su vocación. Para 1944, ya lleva más de 5 años viudo y no tiene hijos. Unos meses después, es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. El sábado 15 de enero de 1944, la Argentina tiembla. Un fuerte terremoto destruye la ciudad de San Juan, deja un saldo de 7.000 muertos y arrasa con el 90% de sus edificaciones. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón lanza una campaña solidaria y convoca a varias personalidades del espectáculo. La noche del 22 de enero, durante un festival en el Luna Park, Perón debía condecorar a las figuras que más fondos habían juntado en las distintas colectas. Si bien las premiadas son Niní Marshall y Libertad Lamarque, toda la atención del coronel se concentró en una joven actriz de 24 años. María Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos. Cuando tiene 8 años, su padre muere en un accidente de tránsito. Su madre, que no era la esposa legítima, no recibe herencia y queda sola a cargo de 5 hijos. La
La infancia de Evita transcurre entre grandes privaciones, hasta que a los 15 años llega a Buenos Aires con el sueño de ser actriz. Eva llega a un Buenos Aires que empieza a salir de la crisis del 30. Pasa hambre y vive de pequeños papeles, pero para principios de los años 40 ya es bastante conocida como actriz de cine y radioteatro. La noche del 22 de enero de 1944, en el Luna Park, su vida, como la de todos los argentinos, da un giro rotundo. Comienza un nuevo terremoto, esta vez político. A principios de 1944, Estados Unidos fuerza a la Argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra. El presidente Pedro Pablo Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice los objetivos del GO, que lo desplaza de la presidencia. Invoco para el logro integral. En su lugar asume Edelmiro Julián Farrell, lo que ubica a Perón aún más cerca del poder. Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsa medidas que cambian sustancialmente la situación de los trabajadores. Ahora, los obreros tienen derecho a indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se fundan escuelas de capacitación profesional. Pero uno de los logros más importantes es el Estatuto de Peón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca estuvo legislado. Estas medidas no hacen más que aumentar la popularidad del coronel Perón, que a esta altura tiene peso político propio. En 1944 llega a ocupar 3 cargos: ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Pero así como cosecha seguidores, también se hace de muchos enemigos, sobre todo los sectores que se ven perjudicados por sus políticas sociales, que van a hacer todo lo posible por evitar su ascenso. Para octubre de 1945, Perón cuenta con el apoyo de los trabajadores, pero al mismo tiempo concentra la mayor parte de las críticas de la oposición, que lo acusan de nazi-fascista por su neutralidad ante la guerra. Incluso hay quienes lo tildan de comunista por su política de acercamiento a los obreros. Dentro del ejército, el principal opositor a la figura de Perón es el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. El 9 de octubre, Ábalos se reúne con Farrell y llegan a un acuerdo. Le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos. Sorpresivamente, Perón acepta, pero no se queda callado. Al día siguiente, desde la Secretaría de Trabajo, utiliza la cadena nacional para ofrecer un fuerte discurso de despedida. Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Las palabras de Perón molestan a Ábalos, quien cree que la renuncia sola no alcanza. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla de Martín García. En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. De las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos. En Avellaneda, la policía intenta levantar el puente que une el sur con la capital, y esto no impide que muchos crucen el riachuelo a nado o en bote. Por primera vez, la elegante Buenos Aires, tan orgullosamente blanca y europea, ve desfilar a una enorme caravana de rostros obreros. Eran el rostro de la nueva política. Comenzaba uno de los días claves del siglo XX. A la tarde del 17, ya son miles los hombres y mujeres que se encuentran reunidos en la Plaza de Mayo. La misma madrugada del 17, Perón, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, logra que lo trasladen desde la isla Martín García
al hospital militar en el barrio de Belgrano. Al promediar el día. Pero a medida que pasan las horas, cada vez son más los trabajadores que se concentran en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Ábalos se da cuenta de que el único que puede controlar la cosa es Perón. Y a las 18:30 se reúne con él en el hospital militar. Perón acepta el pedido de Ábalos, pero le pide como condición hablar personalmente con Farrell. El encuentro de Perón con el presidente se da recién a las 10:30 de la noche. Perón exige un próximo llamado de elecciones y el apoyo oficial a su candidatura a presidente. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción. El 17 de octubre de 1945 pasa a la historia como la consagración de Perón como líder popular. Si bien cuenta con el apoyo incondicional de gran parte de los trabajadores, no tiene armado un partido político que le permita presentarse a las elecciones. Es por eso que comienza a buscar adhesiones en otros sectores que simpatizan con su política social, como por ejemplo el radicalismo de tradición irigoyenista, que le garantiza una estructura de comités en todo el país, y el Partido Laborista, que es la representación política de este nuevo movimiento obrero que lo acompaña. La candidatura de Perón también recibe el apoyo del ejército y de la iglesia. Mientras tanto, sus opositores se agrupan en una coalición, la Unión Democrática. Por la libertad, por la democracia y por la verdad del sufragio universal. Bajo el paraguas de la Unión Democrática se agrupan partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Demócrata Progresista y también los partidos comunista y socialista. Sus candidatos son los radicales José Tamborini y Enrique Mosca. Inmediatamente la Unión Democrática recibe el apoyo ferviente de una figura de peso, el embajador de los Estados Unidos. Spruill Braden, también conocido como el Búfalo Braden, es un conocido lobista de firmas estadounidenses con intereses en América Latina. En 1945 llega a Argentina como embajador, decidido a hacer cualquier cosa para garantizar la hegemonía norteamericana en nuestro país y asegurarse el control de todos los negocios que traerá la posguerra. Se puede decir que el peronismo todavía no existe, pero Braden ya es el primer antiperonista. Los enemigos del gobierno, unidos por su odio visceral a Perón, encuentran en Braden un factor unificador. Es por eso que a su llegada es recibido con los brazos abiertos por los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, la sociedad rural y los principales medios de comunicación. Incluso los socialistas, los comunistas y los estudiantes universitarios ven con buenos ojos la llegada del embajador norteamericano. Braden comienza una feroz campaña para ensuciar a Perón. Es tanto el peso que adquiere Braden que su figura divide al país. Tal es así que Perón usa su nombre como su más efectivo eslogan de campaña: Braden o Perón. Después de 18 años sin elecciones limpias, el 24 de febrero de 1946, el país entero concurre a las urnas. La fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Jazmín Hortensio Quijano, consigue el 52% de los votos y derrota por apenas unos 280.000 a la fórmula de la Unión Democrática. El 4 de junio de 1946 asume la presidencia. El programa de Perón, ahora ascendido a teniente general, se basa en la idea de una alianza de clases. Un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Y que todos
podamos continuar esta cruzada. Argentina, en 1946, atraviesa una situación económica favorable, lo que hace que el plan de Perón dé buenos resultados rápidamente. Es en este marco favorable que el nuevo gobierno lanza su primer plan económico, el Plan Quinquenal. El Plan Quinquenal se propone cambiar el perfil económico de la Argentina, pasar de un modelo exclusivamente agroexportador a una economía de base industrial. Para eso, es vital expandir el mercado interno, incorporando al consumo a los sectores populares. Extranjeros eran los teléfonos, extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador. Se nacionaliza el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles y los puertos. Y se realiza una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a una industria que ahora construye aviones, autos y locomotoras. Durante el primer gobierno peronista se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Se inauguran 8.000 escuelas. Con el auspicio de la Fundación Eva Perón se levantan 4.300 centros de salud. Los salarios aumentan notablemente, lo que genera que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos quintuplican el número de afiliados y construyen sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el sistema previsional de los sectores de menores recursos. Estas cifras alentadoras hacen cada vez más popular a Perón entre los trabajadores, que comienzan a ver al presidente también como un gran líder político. Evitas muy distintas a las anteriores primeras damas. En 1947, Eva parte en una larga gira por Europa en representación de su marido. Esta gira incluye una visita a España con el objetivo de firmar un acuerdo de cooperación económica. Y pueden ustedes tener la plena seguridad que voy al viejo mundo con un mensaje de esperanza y de paz, pero que voy también representando al pueblo trabajador, a mis queridos descamisados. El éxito del viaje le da confianza en sí misma. Por eso cuando vuelve da un drástico giro en su rol de primera dama. Como primer paso, Eva reemplaza la antigua sociedad de beneficencia, con la que las mujeres de la alta sociedad hacían caridad pero con dinero del Estado, por una nueva fundación a la que bautiza con su nombre. La Fundación Eva Perón plantea un nuevo modo de asistencia a los sectores necesitados, más cercano a la idea de justicia social que al tradicional concepto de limosna, al que Evita considera absolutamente humillante. Al mismo tiempo promueve eventos deportivos, distribuye juguetes y crea bolsas de trabajo. En paralelo a su labor por los más humildes, Evita impulsa una importante reivindicación de género, el voto femenino. La lucha por el voto femenino no es algo nuevo. Desde hace 5 décadas es llevada adelante por las agrupaciones socialistas y feministas. Y para el año 1947, la ley de sufragio femenino es una realidad. En 1949, Perón toma una decisión que provoca polémica. Propone una reforma de la Constitución que contenga los 3 principios básicos doctrinarios del peronismo. Los peronistas plantean que es necesario darle marco legal a todas las conquistas sociales. Pero la reforma también tiene una clara intencionalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. La nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza a una nueva campaña electoral. Pero para 1949 las cosas comienzan a cambiar. La economía entra en una fase de estancamiento, la inflación aumenta y los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es provocada en parte por un plan impulsado por los Estados Unidos. El Plan Marshall es un plan ideado con el propósito de reconstruir Europa luego de la guerra, pero su verdadera intención es frenar el avance del comunismo. Por medio de este plan, el gobierno norteamericano compra alimentos en su país para luego donarlo a sus aliados europeos,
lo que provoca el derrumbe de los precios internacionales. A este plan se suma un deliberado boicot a los productos argentinos. Como si todo esto fuera poco, 2 años de terribles sequías arruinan los cultivos y matan al ganado. Por otro lado, se da un fenómeno inflacionario muy particular. De 1946 a 1949 creció tanto el poder adquisitivo de los trabajadores y fueron tantos los argentinos que el peronismo integró al consumo que los empresarios y comerciantes, en lugar de producir más para satisfacer la demanda, aumentaron de manera exagerada los precios y la inflación se disparó a límites poco acostumbrados. Comienza la década del 50 y se acercan las nuevas elecciones. La gran pregunta es, ¿quién va a acompañar a Perón en la fórmula presidencial? A esta altura, Evita ya es una figura clave en el vínculo entre Perón y sus simpatizantes. Por otro lado, es la enemiga declarada de las clases altas y del sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas. En 1950, Evita tiene 31 años y buena salud. Pero una mañana de verano, durante la inauguración de un local sindical, sufre un desmayo. El diagnóstico final se va a tener recién el año siguiente. Evita padece cáncer de útero. A pesar de su enfermedad y de las presiones de los sectores oligárquicos, eclesiásticos y castrenses, que no la quieren como candidata a vicepresidenta, a mediados de 1951, la idea de una fórmula Perón-Eva Perón sigue adelante con el apoyo de la CGT y del Partido Peronista Femenino. Vicepresidenta no es más que un honor y yo aspiro nada más que al honor del cariño. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto el 22 de agosto. El renunciamiento histórico de Eva Perón logró calmar del todo al malestar en el ejército. A fines de septiembre de 1951, el general de caballería Benjamín Menéndez intenta dar un golpe de Estado. Finalmente, el 11 de noviembre de 1951, se realizan las elecciones presidenciales. Las mujeres votan por primera vez y la fórmula Perón-Quijano triunfa con un 62% de los votos. Ese día, Eva Perón vota por primera y última vez desde la cama de un hospital. El 4 de junio de 1952, Evita, visiblemente desmejorada, aparece por última vez en público para la asunción presidencial de su esposo. A partir de ese momento, desaparece de la vida pública. Unas semanas después, en la noche del 26 de julio, llega la dolorosa noticia. Dentro de la oposición, cada vez más hostil al gobierno, se encuentra la sociedad rural, la Unión Industrial, la Marina, algunos sectores del Ejército y la Fuerza Aérea, a los que se suman todos los partidos políticos no oficialistas que no están de acuerdo con la manera con la que Perón conduce el país. Lo acusan de autoritario y de antidemocrático. Líderes como Ricardo Balbín y el socialista Alfredo Palacios sufren la cárcel y el exilio, y son clausurados y censurados medios gráficos opositores. El segundo mandato de Perón comienza con una serie de sobresaltos. Cuando llega el momento de implementar el segundo plan quinquenal, la realidad del país es muy diferente a la de unos años antes. Si el primer plan quinquenal tuvo como objetivo desarrollar y expandir la economía, en el segundo se busca aumentar la producción agrícola y promover el desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. Si bien la economía repunta, en abril de 1953, Perón atraviesa el momento político más difícil de su presidencia. Los principales medios y la oposición acusan de corrupción a varios miembros de su gobierno. La CGT organiza una manifestación para apoyar al presidente. 2 bombas colocadas por comandos civiles de la oposición, estallan en medio de la manifestación, provocando la muerte de 7 personas y varios heridos. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas
toman represalias por las bombas e incendian los principales locales de la oposición. El conflicto entre Perón y sus opositores se agudiza. Para descomprimir la situación, el gobierno dicta una amnistía y libera a 4.000 presos políticos. Pero ya es demasiado tarde. La relación de Perón con la Iglesia Católica ya no es tan cordial como durante el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación causan un profundo rechazo en los sectores más conservadores de la curia. La crisis se intensifica cuando el presidente lanza una serie de medidas que afectan los intereses del episcopado. Suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y aprueba un proyecto de reforma de la Constitución para separar la Iglesia del Estado. El conflicto no tarda en estallar. A pesar de haber sido prohibida por Perón, el 11 de junio se realiza la tradicional procesión de Corpus Christi. Todas las fuerzas opositoras al gobierno salen a la calle en solidaridad con la Iglesia Católica, incluidas aquellas históricamente anticlericales, como por ejemplo el socialismo o el comunismo. 5 días más tarde comienza uno de los días más negros de la historia argentina. El mediodía del 16 de junio, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica llegan al centro de la ciudad de Buenos Aires con un único objetivo: matar a Perón. La primera bomba cae a las 12:40 y es la primera de una larga serie. Una de las bombas impacta en un tranvía y mata a todos sus ocupantes. 40 de ellos son niños de primaria que estaban de excursión. Esa mañana, Perón había llegado bien temprano a la Casa Rosada, dispuesto a trabajar como en un día normal. Alertado de una posible sublevación, se traslada al Ministerio de Guerra, muy cercano a la Casa de Gobierno. Alertado de una posible sublevación, se traslada al Ministerio de Guerra, muy cercano a la Casa de Gobierno. Desde allí, Perón organiza la resistencia con el apoyo de los oficiales leales. Enterado de las novedades, los obreros peronistas saben que todo lo conseguido en estos años corre peligro y están dispuestos a luchar. Perón intenta detener la movilización obrera. Valora la entrega de los trabajadores, pero no quiere que haya más víctimas. Igualmente, no puede evitarlo. Durante 5 horas, las naves arrojan más de 15 toneladas de explosivos sobre la Casa de Gobierno y sus alrededores. Cientos de civiles indefensos son alcanzados por las bombas. A las 4 de la tarde, los aviones arrojan sus últimas bombas y escapan a Montevideo. Es el fin de una jornada trágica. El acto terrorista más grande de nuestra historia deja más de 300 muertos y el doble de heridos. Es la primera vez en la historia que las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus propios ciudadanos. Pocos días después del bombardeo, el presidente intenta una pacificación, pero estos deciden aumentar la presión. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas leales al gobierno se prolongan durante 4 días. Perón sabe que los opositores están dispuestos a todo con tal de derrocarlo y decide dar un paso al costado. El 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, abandona el gobierno y se refugia en la cañonera paraguaya Humaitá. Es el comienzo de su largo exilio. 3 días más tarde, Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas juran como presidente y vicepresidente provisionales. 3 días más tarde, Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas juran como presidente y vicepresidente provisionales. Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años de gobierno peronista. Así termina este capítulo de nuestra historia. El peronismo irrumpió en la vida política del país y produjo una serie de cambios que lo transformaron para siempre. Si el irigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. Una vez derrocado, los enemigos de Perón harán todo lo posible por volver atrás esas reformas. En todos estos años, el nombre de Perón y el de Evita
sonarán como una maldición para sus enemigos que intentarán borrarlo a toda costa de la historia, y como un grito de lucha para el sector trabajador, que es el que sostendrá sus banderas durante los largos años de proscripción que sufrirá el partido. A pesar de tener totalmente prohibido su regreso al país, Perón seguirá siendo el gran protagonista de los próximos años de la historia argentina. En todos estos años, el nombre de Perón y el de Evita sonarán como una maldición para sus enemigos que intentarán borrarlo a toda costa de la historia, y como un grito de lucha para el sector trabajador, que es el que sostendrá sus banderas durante los largos años de proscripción que sufrirá el partido. A pesar de tener totalmente prohibido su regreso al país, Perón seguirá siendo el gran protagonista de los próximos años de la historia argentina.